Gracias, alcalde. Bueno, la verdad es que por tercer año consecutivo nos hemos encontrado una oposición que, si hay algo que les une y les caracteriza, es que son incapaces de proponer nada. No tienen ningún proyecto ni relato de ciudad. Han hecho dos discursos de crítica tras crítica catastrofista sin haber hecho una sola propuesta de futuro. Pues si esta era su oportunidad, si en el debate del estado de la ciudad del tercer año lo que ustedes tendrían es que haber relatado la propuesta de futuro que tienen para Valencia. El problema es que ni el PP ni Ciudadanos tienen una propuesta ni un modelo de ciudad. Y ha empezado el señor Monzó recriminándome que los socialistas hablemos de futuro. Claro que sí, porque nosotros tenemos capacidad de hacerlo, porque trabajamos y conocemos nuestra ciudad. El problema es que ustedes han estado ausentes durante toda la legislatura, han estado más preocupados y trabajando por sus propios asuntos judiciales que por el ayuntamiento y esta ciudad. Ese es su problema. Y decía el señor, por favor, señor Monzó, que en esta ciudad... Por favor. El señor Monzó... Por favor. No, si es que a lo que nos tienen acostumbrados, llevan todos los debates, sinceramente, siendo bastante poco educados y siendo poco respetuosos. Pero no pasa nada. La derecha ladra, luego cabalgamos. Lo que le quiero decir es que usted ha dicho que en Valencia se ha perdido la mirada de futuro, se ha perdido el relato de ciudad, se ha perdido el empuje. ¿Sabes lo que ha perdido esta ciudad? Lo que le ha perdido, afortunadamente, es a ustedes. Se han perdido los Ferraris, se ha perdido todo aquello que a esta ciudad le hizo mucho daño y le lastró. Y además es que les ha perdido a ustedes literalmente, porque como les he dicho antes, es que han estado ausentes. Dicen que es que nosotros vamos a actos, a eventos, y es que a ustedes no se les ve en ningún sitio, no se les ve ni hacer propuestas, si es que han habido plenos de este ayuntamiento en que ustedes no presentan ni una sola moción, si es que no tienen ni una idea, ni un proyecto de Valencia. Ese es el problema que tienen ustedes. Tanto es así, que a estas alturas da ya vergüenza y es ridículo que todos los días pasen noticias de que no encuentran a nadie que quiera poner la cara del Partido Popular, que no tengan candidato. Isabel Bonich no encuentra a nadie que quiera hundirse con ustedes, porque saben que toda Valencia saben que van a perder, que ustedes no van a volver, y ese es el problema que tienen, y es ridículo. Yo les quiero avisar de que las listas se presentan en abril, que igual no les llega, que igual no les da tiempo, porque tanto darle vueltas deshojando a la margarita, igual hasta se les pasa el plazo para presentar la candidatura. Cosa que, oye, creo que no sería una gran pérdida para esta ciudad tampoco, porque mire, decía el señor Monzó que en 15 minutos él tenía tiempo para relatar lo que habíamos hecho. Ojalá le hubiesen dado 30, porque cada palabra y cada frase suya lo que viene a demostrar es que es más necesario que este gobierno de progreso se consolide, porque ustedes tienen un modelo de ciudad que trajo los peores años a esta ciudad. Ojalá usted tuviera más tiempo para decir nada. Y le voy a decir otra cosa, miente, como a lo que nos tiene acostumbrados, por cierto, el señor Monzó, que ayer dijo en otro debate de un medio de comunicación que este ayuntamiento tenía 6 imputados. ¿A 6? Usted que tiene a 9 de 10, que es el único que no está imputado, se atreve a decir mentiras. Encima que dice mentiras. Y mentiras cuando ha dicho las inversiones de la Generalitat Valenciana, que dice que en su época se invertía más. Falso, falso. En ningún año se han ejecutado más millones de euros que con la actual Generalitat. Lo que pasa es que ustedes pintaban mucho los presupuestos, pero no ejecutaban nada. Aún tenemos carteles así de grandes de aquí tu centro de salud, aquí tu instituto, que ustedes no hicieron nada. Nada. Ha habido años en que no han llegado ni a ejecutar 15 millones de euros, cuando solo este año se han ejecutado 53, por no hablar de los planes de empleo que tanto usted ha criticado. Que Europa dijo que Valencia era uno de los sitios que no había ejecutado nada de la garantía europea, que nos lo querían quitar. Y este año, gracias a la buena gestión de la Generalitat Valenciana y de los ayuntamientos de la comunidad, nos han dado más del doble para que haya el doble de jóvenes que tienen la oportunidad de tener una primera experiencia laboral digna, que no era lo que ofrecían ustedes. Y otra cosa,
Señor Monzó, no le voy a permitir ni le consiento que nos dé aquí a todos lecciones de valencianía, que reparta los carnés de quién siente más o menos esta ciudad, porque nosotros queremos mucho a Valencia. ¿O qué se creen? Que porque su alcaldesa se enarbolara en la señera era más valenciana que nosotros, mientras miraba hacia otro lado cuando desahuciaban a familias trabajadoras porque no podían pagar la hipoteca, cuando les cortaban la luz y el agua porque no podían pagarla? Esa es querer a Valencia. Querer a Valencia es querer a los valencianos y valencianas, y esa es la bandera nuestra, la de los socialistas que creemos, y la gente de Progreso, que creemos en la seguridad social, en los servicios públicos, que no nos hace falta envolvernos en nuestra señera como hacen ustedes para decir que ustedes creen en la valencianía. No le permito ni una sola lección a ustedes sobre lo que es querer a nuestra ciudad. Igual que Ciudadanos, que lleva toda la legislatura, igual que ustedes, intentando catalanizar Valencia, sí, porque ustedes están intentando traer el conflicto catalán a nuestra comunidad, sí, y a nuestra ciudad, que ha dicho aquí más veces pancatalanismo que Valencia, que es ridículo, que la única propuesta que sea capaz de hacer es que Valencia y Compromís y el PSOE y Valencia en Comú queremos hacer la capital de la República Catalana. Es ridículo, ridículo, y me da vergüenza que esa sea la oposición que tienen los valencianos y valencianas, que se merecen una oposición responsable, que sepa hablar, por cierto, de Hacienda y de las cuentas públicas, que, por cierto, no mienta, porque usted ha dicho una cosa además muy fea de la ciudad, que Valencia es una ciudad de a todo 100. Oiga, ¿sabe lo que es a todo 100? Su política y su discurso, porque no dice más que demagogia y mentiras baratas. Eso es lo que hace usted. Ha dicho que el desempleo ha subido por la media nacional. Vamos a ver, en Valencia es la gran ciudad que más ha crecido generando empleo por delante que Madrid y Barcelona. Barcelona, por cierto, pregúntele a Albert Rivera, que es de donde le dictan el discurso, que se los dictan mal. Parece ser, pregunten allí, que es allá donde tiene que pedir permiso para cada cosa que dice, porque ese es su problema. La verdad es que usted no es un candidato a alcalde de Valencia, usted no es más que un vocero y un altavoz de lo que dice y le dictan desde Cataluña y desde Barcelona, porque Ciudadanos no es un partido, Ciudadanos no es más que una sucursal de lo que se decide en otros sitios. Eso es lo que a ustedes les pasa. Eso es a usted lo que les pasa. Igual que mienten cuando hablan del turismo, de esta ciudad. Dicen que Valencia, le quiero decir que cuando hable de turismo, mide los datos oficiales, mide el INE. Valencia ha sido una de las ciudades que más ha crecido en rentabilidad de España, pasando de 43 euros el REPAR a 60 y llegando el precio medio de la habitación a 86. Cada vez que habla de turismo y cada vez que miente, ¿sabes lo que hace? El ridículo. Pero no ante nosotros, que a mí me da igual, ante el sector empresarial que usted siempre quiere tanto agasajar, porque no es capaz ni de mirar una fuente oficial como es el INE. En fin, yo simplemente lo que le quiero decir, señor Giner, es que de verdad, ha perdido usted una Señor oportunidad. Mendoza, sáquese la mano de la boca como los chiquillos y deje de hablar, se lo ruego. Señor Novo, le agradezco su información, pero le ruego que deje de hablar. Esto lo dirijo yo, no usted. ¿Vale? Puede continuar. Muchas gracias, señor alcalde. Ya saben... ¿Ya? Muchas gracias, señor alcalde. No es que nos sorprenda la actitud y siempre la mala educación que ha caracterizado a la oposición en este pleno. Pero dejadme que les acabe diciendo que han perdido una oportunidad de ser oposición y de ser una alternativa a este gobierno, porque usted ha sido incapaz de llenar un liderazgo que esta gente ha dejado ausente. Afortunadamente quedan muchos años de gobierno de progreso y ustedes han quedado sobre todo desterrados a la historia de Valencia. Ojalá no vuelvan. Moltes gràcies, senyora Gómez. Té la paraula el senyor Giner.